Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, por medio de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial Unimagdalena, la Feria del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta Filsmar 2024, donde el corazón del mundo habla, la literatura escucha, les damos una cordial bienvenida al lanzamiento del libro Cuentos Felinos 8. Los invitamos a activar sus teléfonos móviles en silencio para el desarrollo óptimo de esta jornada. Saludamos de manera especial a la magíster Angélica Cortés, encargada de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial Unimagdalena, a Martiniano Acosta, docente catedrático de la Universidad del Magdalena, a Anabel Manjarres Freile, periodista, poeta y narradora. Clinton Ramírez es magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe. A nuestros docentes, estudiantes que nos acompañan en esta mañana, asimismo aquellas personas que se conectan con nosotros a través del Facebook Live. A continuación daremos paso a la presentación del libro Cuentos Felinos 8. Este espacio contará con la participación de Martiniano Acosta, quien es nacido en Baranoa Atlántico, licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad del Atlántico, especialista en Español y Literatura, máster en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia, España, docente catedrático de la Universidad del Magdalena, ha publicado con Educar Editores Bogotá, Marco y el Círculo Verde, novela infantil en el 2010, editó con la Universidad del Magdalena, Bolsa de Valores 2008, Historias Perversas para Contarte, Cuentos Felinos 2018 y Cuentos Felinos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 desde el año 2019 hasta el año 2023. En 2022 publicó Rostros del Arte, la Cultura y el Deporte. Ocupó el primer puesto en el concurso de microrelatos de la Universidad del Magdalena, temática COVID-19. Muy buenos días, profesor. Bienvenido, por supuesto, a este espacio. Asimismo, contamos con la participación de Anabel Manjarres Freile. Es periodista, poeta y narradora, nacida en Santa Marta. Magíster en Educación, se desempeña como docente universitaria. Autora del libro Vía Alterna 2+3. Años de Periodismo Cultural Editorial Unimagdalena 2018. Es Premio Nacional de Cuentos Bueno y Breve 2015 de la revista El Túnel de Montería, con el texto El hombre en su jaula, y Premio Internacional de Poesía Voces Nuevas de la editorial Torremosas en Madrid, España. Muy buenos días, bienvenida a este espacio. Este conversatorio contará con la moderación de Clinton Ramírez. Es nacido en Ciénaga, Magdalena. Es economista y magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe. Se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad del Atlántico, Universidad del Magdalena y Universidad Sergio Arboleda. Es editor, asesor de la editorial de la Universidad del Magdalena. Asimismo es autor de las novelas Las Manchas del Jaguar, entre otros. Bienvenidos, por favor, pido un fuerte aplauso para nuestros invitados en esta mañana. Doctor Clinton, es todo suyo el espacio. Buenos días. Agradecemos a la editorial por tener este gesto, ¿no?, de presentar una nueva versión de los cuentos felinos. Estamos un poco apurados, Anabel, profesor acá, tiene que retirarse. Entonces yo voy a hacer como unos cambios en la programación que teníamos. Saludarlos, agradecerles que estén acá. Ustedes los conocen perfectamente y aprovechar que Anabel está aquí para hacer una pregunta a los autores, porque ambos son poetas y narradores. ¿Hay una expansión del cuento en la región Caribe o siguen predominando los poetas? Y a continuación yo pasaría a Anabel para que leyera y pudiera asistir a su clase. Entonces, gracias por asistir y no sé quién contesta la pregunta. El profesor Martín. Bueno, agradeciendo la asistencia de ustedes. La pregunta, pues,
es como que recordar muchas cosas de lo que se ha hecho en Santa Marta sobre el cuento. Pienso que la extensión que se ha hecho de este género ha sido muy escasa. En lo que en lo que yo conozco prácticamente de lo que se ha venido realizando, que son algunas actividades incluso realizadas por mi compañero Clinton, como apurando, como empujando ese género y yendo pues a sacar a veces unas antologías. Vi un libro de oro de la gobernación que se recoge una antología de cuentos, y esta que con bastante apuro pues o con bastante empuje la universidad y la editorial pues nos han hecho esa posibilidad de presentar este tipo de cuentos, y se da uno, se ven cuentos del Caribe prácticamente. Entonces, si podemos hacer un resumen de esto, tendremos que ir a este tipo de actividades. Pienso que se da más posibilidad a la poesía. Debe ser porque es corta, porque es sencilla en el sentido que se puede publicar rápidamente, que escribir un cuento a nivel de extensión. Pero aún así, yo le comentaba a Clinton que somos unos Quijotes prácticamente. Esta es una actividad quijotesca de tener del 1 a 8º un volumen con casi 10 o 12 escritores del Caribe, 12 cuentistas. Ya eso es una gran batalla y de extensión, de promoción de estos escritores que hemos venido pues desde los años 70, 80, que venimos trabajando, pues están aquí recogidos. Nuevos, bueno, hay algunos que por ahí se salen y uno los ve, pero de todos modos creo que esto pues da a entender que sí se está tratando de expandir el género cuento en nuestro Caribe. Sí, la poesía sigue predominando en la producción, hay producción poética. Siempre por las razones que expone el profesor Martiniano, porque la consideran fácil por su extensión, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero es verdad. Sí, hay que trabajar mucho en la poesía, hay que leerla, hay que construirla, hay que revisarla, entonces caen en ese error. Sin embargo, el cuento se está produciendo. Además de esto, estas nuevas generaciones tienen acceso a lecturas, a ficción. Hay comunidades en internet que están produciendo textos de distintas temas, distintas temáticas del cuento. Lo que nos convoca hoy es Cuentos Felinos, y yo quiero, porque como tengo que irme pronto, me preguntabas algo, además de esto, de hablar de la extensión del cuento y de su manifestación en el Caribe, pues puedo responder sencillamente que el cuento en el Caribe se manifiesta y ya no está siendo un cuento del Caribe, sino un cuento del mundo, porque se está escribiendo acerca de temas amplios y de temas tecnológicos, ficción, porque hay mucha influencia del cine. Hay mucha influencia del cine, bueno, pero la historia ya dirá, siempre la historia, el tiempo dirá qué resultados contundentes vamos a tener de esas ambivalencias productivas o creativas que se están produciendo en el día de hoy. En Cuentos Felinos 8, ya que he estado en varias ediciones participando en este proyecto encantador, en Cuentos Felinos 8 participo con Mujer Maravilla al Rescate, un texto que escribí hace mucho tiempo y que rescaté precisamente para esta edición. Entonces voy a leerles un fragmento.
Dice, cansada de ser la Mujer Maravilla, Diana Prince giró un par de veces para quitarse el disfraz de princesa amazona antes de salir a caminotear sus penas. Esperaba encontrar una ciudad que la hundiera en el propio dolor o algún extraño con quien quejarse de las largas colas en el supermercado, pero en el cielo no se asomaba ninguna nube, tampoco había perros famélicos lamiéndose las heridas. La gente sonreía al salir de las tiendas de ropa y de los bancos, y el sol, más insoportable aún, brillaba para todos. La armonía de ese viernes de quincena le asqueaba sin razón. Se preguntó con algo de envidia cómo era posible que Batman superara sus temores en brazos de alguien más. Diana se había obsesionado con la personalidad misteriosa e inaccesible de Bruce Wayne, un hombre oscuro de doble vida que a pocas personas aceptaba en su mundo, excepto al mayordomo Alfred, a su aprendiz Robin y a la Mujer Maravilla, quien como ella. Se espera que una mujer de poder como Diana siempre esté al lado de hombres extraordinarios, dioses quizá, pero Batman, un tipo sin ningún poder sobrenatural. Era un ricachón, claro está, pero mortal al fin. Sin embargo, Bruce ejercía sobre Diana un singular poder del cual ni siquiera él era consciente. Encajaba más que ninguno en su fantasía de única mujer en la tierra capaz de comprender su orfandad. Las debilidades de Bruce Wayne le eran irresistibles. A pesar de múltiples destrezas como mujer y heroína, Diana ambicionaba un poder aún más definitivo, ser vital y absolutamente necesaria para el hombre que ama. Amaba de él los marcados ademanes masculinos y cortantes, una mente brillante que a veces le escandilaba, las manías perfeccionistas que adquiría cada noche cuando inventaba algún bateartilugio y la mirada de vampiro detrás de la máscara antes de largarse a combatir al enemigo. A decir verdad, enamorarse para Diana Prince fue una carrera sin obstáculos cuya meta alcanzó muy pronto. Por el contrario, Bruce nunca corrió. Estaba muy ocupado resolviendo los problemas que Ciudad Gótica jamás le pidió resolver. Vivía en sus propios asuntos, añadiendo aventura a su tiempo libre. Lo subrepticio esperaba por él a pesar de ella. Para colmo, Batman sospechaba que las cosas no marchaban de acuerdo con sus caprichos. Le faltaba la otra cara de la baraja, así que escogió al Joker, el sujeto más cuerdo de la ciudad. Diana siempre supo que el Joker tenía razón. Para él, Bruce no era más que un potentado aficionado a las aventuras, interpretando un papel bajo las carpas. Y ya que de lejos a su historia le faltaba profundidad y carácter, el Joker hizo muy bien el papel de payaso archienemigo. Diana quería creer que Batman, su héroe, era esencialmente real y que toda la fortuna invertida en salvar al mundo tenía razón de ser. Entonces, la Mujer Maravilla también odió a sus enemigos, trasnochaba al lado de Batman, ayudándole con sus conspiraciones innecesarias. La Mujer Maravilla ganó nuevas responsabilidades que le agotaban, pero se iba satisfecha al lecho porque tendría de vuelta al buen Bruce. La Mujer Maravilla le daba palabras de aliento en sus recurrentes depresiones. La Mujer Maravilla presionaba a Alfred para que éste le soltara los secretos de la familia Wayne, porque ella quería conocerlo más a fondo, quería salvarlo. Hasta consideró dejar el atuendo demasiado colorido y convertirse en una especie de batichica. Salía por las noches en el avión invisible para proteger a Batman de alguna eventualidad, y en una noche gótica en Ciudad Gótica estuvo a punto de morir por salvarlo de una trampa del Joker. Prefería morderse la lengua antes de hacerle una escena de celos, porque no quería decepcionarlo. De modo que más de una vez se tragó el olor impregnado en la capa de Batman del perfume, la saliva y el humor temeroso de las doncellas que, noche tras noche, Batman rescataba y dejaba sanas y salvas en las azoteas de los rascacielos. Ya no frecuentaba a los superamigos en el Salón de la Justicia, porque se aisló en la baticueva con su batirraro. En fin, la Mujer Maravilla creía que Batman la necesitaba. Harley Quinn, la novia psicótica del Joker, le envió una carta escrita con pésima caligrafía, informándole que Batman estaba en peligro en un lóbrego bar de Ciudad Gótica.
Diana giró 3 veces, botó chispas y rayos alrededor, estremeciendo las ventanas de la mansión. Regó los papeles de los escritorios y los libros que nadie abría, pero que adornaban muy bien en la pared. Esto siempre disgustaba mucho a Alfred, pues eran horas y horas extras de trabajo. De aquella humarada galáctica se entrevió un cuerpo atlético, protegido por un body muy ceñido y coqueto, que según la leyenda sería el traje real de las princesas en su tierra natal. Con lazo de la verdad, tiara y brazaletes en mano, corrió decidida a rescatar a su amor. Al llegar al bar, Harley Quinn la esperaba con un vaso de tequila en la barra. Tenía el brazo derecho fracturado y una venda en la cabeza. El Joker la había lanzado de un 10º piso después de una de sus habituales peleas maritales. 2 tequilas después habían dejado a un lado su archienemistad y hasta eran íntimas. Harley le confesó que se arrepentía de cómo ella, la doctora Harleen Quinzel, abandonó una prometedora carrera de psiquiatría una noche en el asilo Arkham, cuando le bastó un intercambio de palabras con el sujeto más peligroso de Ciudad Gótica para que éste le lavara el cerebro. Y lo demás lo dejo para que ustedes lo lean en Cuentos Felinos, porque ya me tengo que ir. Muchas gracias. Bueno, pero antes de irte, alguna pregunta deberás contestar. Anabel señalaba, ¿no?, cuáles son los rumbos que ha tomado la literatura en el país y en el mundo. Y fíjense que nuestra región tiene ya estas expresiones, ¿no?, que a partir del cómic o de las películas, esta generación que tiene menos de 40 años puede hacer literatura. Claro. Sí. Eso quizás no era imaginable en los tiempos de Martiniano o en los míos, que tampoco soy tan joven, ¿no? Pero los jóvenes de ahora que tienen otras influencias ya están marcándole un rumbo distinto a la literatura, por lo menos a la narrativa. Quizá no tenemos esa proliferación de narradores como quisiéramos en una región que es evidentemente oral. Y que cuenta, ¿sí? Predominan los poetas, pero tenemos una nueva masa de escritores ya, en todo el Caribe que están marcando otro rumbo. Y lo que hemos querido con Cuentos Felinos, gracias a la Universidad del Magdalena, es mostrarlo. Incluso en los próximos números viene gente del Urabá Caribe, escritores de los sures, porque siempre nos condenan que nos quedamos en las 3, 4 ciudades capitales de la región, pero no es así. Entonces, una pregunta, Anabel, porque no me contestaste del todo lo que quise indagar. Ustedes tienen la condición de que son, además de narradores, son poetas, o tú eres poeta y transitas en la narrativa. Martiniano lo hizo al revés, creo. Entonces, esa última pregunta para que luego pase Martiniano a leer su hermosísimo cuento, ¿no?, que ha tenido, ¿cómo lo decimos?, mucha audiencia y buena crítica. Sí, buena crítica. Okay. Yo creo que la poesía, en mi caso, influencia a mi narrativa en aquello de la circularidad, porque no suelo escribir cuentos muy extensos y creo que eso es producto al corto aliento que suelo poseer al momento de escribir. Quizás el periodismo lo que hizo fue aportarme más soltura, pero cuando voy a escribir un cuento, ya que es tan cercano a la poesía, tengo en cuenta que cierre, que sea circular, que no se pierdan escenas o personajes, sino que él encaje muy bien, ¿ya? Entonces creo que por ese lado, por aquello del aliento y de la prosa también, sea además muy rítmico, ¿ya? Entonces creo que ritmo y extensión y circularidad es lo que ha aportado la poesía a mi trabajo narrativo. Bueno, esa es una postura totalmente clásica, porque eso es lo que decía Edgar Allan Poe, digamos, el teórico del cuento moderno, que lo documentó o prácticamente definió su estatuto a partir de un poema. Y Poe decía, y algunos sostienen, y Anabel también comparte, ¿no?, porque ella es poeta, que el poema lírico
y el cuento breve son hermanos gemelos, o son una y misma persona, ¿no? Una misma persona, dice el tipo. Bueno, Martiniano, Anabel, no sé si nos quieres acompañar unos minutos más o ya te tienes que ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Una muy buena apreciación. Y sí, claro, uno en el cuento cuida también el lenguaje. Por eso, por ejemplo, los novelistas, en este caso Clinton, demoran tanto, pero tienen esa facilidad de crear escenas, personajes, y cada personaje tiene su otro mundo. Uno en el cuento y en la poesía se preocupa en el lenguaje mismo y que sea como lo he expresado circular. Y muchas gracias por el comentario. Sé que es difícil a veces mostrar, sí, hay mucha gente que está escribiendo y tal vez no muestran. Y hay bastantes, exacto. Entonces tal vez no muestran o hay ciertos recelos. Correcto, deberíamos hacerlo como más popular, de pronto no se ha popularizado. Quizás esa sea la palabra o la razón. Muchas gracias. Fíjate tú que aquí tenemos el género poético, género novelístico y el género del cuento. Yo escribí hace rato poesía, pero no pretendía ser poeta, sinceramente. Y la universidad me publicó un libro que se llama Bolsa de Valores, en donde tomaba yo términos muy sociológicos, matemáticos, como por ejemplo plusvalía, déficit, superávit, y con base en esos términos logré construir un libro de poemas. Es decir, hablaba del superávit del amor, del déficit de la libertad, en fin, acomodé, si se puede decir, esa terminología a una producción poética. Y la universidad pues lo publicó. En aquella época no se publicaba poesía en la universidad, publicaban puros libros tecnológicos, académicos, investigaciones. Ese fue el primer libro que la editorial, gracias a un profesor carvajalino que le gustó el tema, porque tenía mucha terminología económica, y entonces se publicó ese texto. Entonces, este trajín pues no es de ahora, sinceramente, en el caso de uno, como en el caso del compañero, sino de hace rato, y hemos venido como clasificándonos, dejemos la poesía y dediquémonos al cuento. Y me he quedado con el cuento definitivamente. Y quisiera anotar unas cositas con respecto a eso. Yo pienso que nosotros los que escribimos cuentos o narrativa, nos convertimos como en unos testigos, en unos testimoniadores de la realidad. Es decir, yo lo que hago es contar una historia. Esas historias que andan como mariposas por ahí, me llegan o no llegan, en fin, parece que la vida nos está presentando siempre historias, y la vida siempre nos presenta historias que a uno le llaman la atención,
que están con lo que uno viene trabajando en el cuento. De tal manera que literatura y vida parece que fueran hermanas prácticamente. La una se complementa con la otra. ¿Y qué es lo que hace uno? Coger todo ese contenido, todo ese proceso que uno ve, que le cuentan, todas esas imágenes, y va conformando un cuento. Pero, ¿dónde está el quid realmente de lo que debe hacer el escritor? Está en la forma de presentarlo, las estrategias que debe utilizar, en la forma de presentarse el cuento. Porque material hay muchos, historias, anécdotas, hay cantidades. Es el caso del cuento que está en el libro, en Felinos 8, es una anécdota de un compañero, Rafael Darío Jiménez, que me la contó hace años. Pero ya uno, cuando empieza a trabajarla, ya uno tiene que buscarle otras formas de decirla, porque el texto no es para uno mismo, es para el lector, para ustedes. Entonces uno tiene que buscar la manera de llegar a nivel del lenguaje, a nivel de estética, a nivel de figuras literarias, a nivel de una trama, de tratar digamos, envolver al lector en lo que uno quiere decir, en lo que uno quiere contarle la misma historia, pero desde el punto de vista de uno. Entonces, por eso hay unos cambios, hay unas cosas añadidas, o se agrega o se quita, se ponen personajes o no se ponen personajes. Bueno, entonces con base en eso… Pero déjame, Martiniano, que quiero hacer un comentario. Claro, te adelantaste, ¿no? Silencio crucial, cuando uno lo lee, quienes conocemos al personaje que está aquí, nos damos cuenta que esto tiene que ser un hecho casi que testimonial. Y lo otro es que veo que tiene como un sustrato de crónica, y ahora entiendo porque Sí. fue una cosa que te contaron y que Claro, sucedió, ¿no? claro. Y quizás eso también marca una diferencia entre la narrativa y la poesía. La poesía puede ser más intimista, más reservada, mientras que nosotros los escritores no nos basta nuestra vida ni la que tenemos alrededor. Tenemos que ser unos buenos observadores y además revisar para poder escribir. Yo por lo menos no puedo escribir ningún libro si yo no tengo bien claro el contexto, porque no me interesa mucho contar historia, porque creo que eso es lo de menos, pero sí mostrar esas corrientes subterráneas, eso que hay en el contexto detrás de toda novela, que es lo que básicamente yo escribo. Entonces, Martiniano, bienvenidos con tu texto Silencio Crucial. Listo. Antes de entrar a la lectura del fragmento, voy a comentarles algunas reseñas o comentarios que compañeros, en el caso de Jaime Cabrera, que aparece aquí en Felinos 8, yo le escribí porque él tiene un libro que se llama En un bosque de la China, la chinita se perdió, un libro de casi 800 páginas. Y le dije, Jaime, estoy todavía perdido en ese libro, buscando a la chinita a ver si la encuentro. Después me hace este comentario. Hace unos días me sorprendió que los cuentos felinos 8 hubieran maullado en la puerta de mi apartamento aquí en Miami. Apenas abrí el tomo que había sacado del sobre de DHL, encontré que eras el primero de la lista. Al día siguiente empecé a leer. Tu cuento me produjo escalofrío, a pesar del calor que recorre la historia y la temperatura aquí. Sentía gotas frías que bajaban por mi espalda a medida que avanzaba, sin parar. ¿Qué atmósfera consigues con el silencio de ese pueblo? Te confieso que tuve miedo como el protagonista Rafael Darío. Logrado el sonido del final, tras leer la última línea, cerré el libro, no pude seguir leyendo los otros cuentos. Me quedé sin respiración. Excelente trabajo. Bueno, hasta ahí es el comentario de él en ese cuento. Y lo que se dice en el prólogo, que lo dice el gringo, ¿cierto?
profesor, ¿cómo es el nombre? Este es otro. Vive en Memphis, Tennessee. Ok. Dice lo siguiente. Silencio crucial de Acosta es un texto transparente en su pintura de los extremos que vivió Colombia por cuenta de la violencia armada. Una época reciente aún en la que pueblos enteros vivían secuestrados y en donde todo el que no congeniaba con los nuevos señores debía huir o marcharse, como sucede con los amigos que el periodista Rafael Darío quiere entrevistar, además de otras cositas que dice en relación con el cuento. Entonces voy a hacer la lectura de una parte del cuento. Silencio crucial. Rafael salió de Bahía del Mar al corregimiento de Santa Isabel a la búsqueda de un amigo folclorista para entrevistarlo. A pesar de la mañana nublada y del viaje largo y tedioso que le esperaba, debía cumplir la cita, entre otras cosas, porque él disfrutaba este tipo de trabajo y se le ofrecían honorarios mejor. Incluso, muchos años atrás, Rafa lo entrevistó para la prensa local. Recuerda que habló y gozó con todos los líderes de esa región en unas extensas reuniones en las que escuchaban los ritmos del chandé, el pajarito y el bullerengue. En esta oportunidad el viaje no empezó bien. Le tocó viajar más de 4 horas en un bus maltrecho, con aire natural, recorriendo un camino de escalerilla aún sin asfaltar. Al arribar, lejos de su destino, una de las situaciones impresionantes fue el recibimiento de la pavita de la muerte, ese pájaro de mal agüero que cantaba desde la cúpula de la iglesia o desde la copa de un árbol. Por el callejón que recorría no había alero suficiente para resguardarse del sol. Transpiraba tanto que el sudor le bajaba de la frente en forma de gotas gordas, al tiempo que sus oídos se taponaron del murmullo molesto que produce el canto de las chicharras llamando a la lluvia desde los árboles. No hay como estar sentado debajo de una palmera o de un olivo frondoso cogiendo la fresca brisa del mar de mi ciudad. Pero bueno, el trabajo llama. Susurró y se secó la frente con un pañuelo. De pronto lo estremeció el dolor de la espalda, que ya lo había extrañado. Presionó con la mano la parte baja de su espalda y así caminó otras cuadras. Era una de las cosas que más odiaba en su vida, el dolor. Sin embargo, tenía la esperanza de que se le quitara sin visitar al médico. Le pasó por la mente una subida de presión arterial que le hizo cambiar el semblante. Se pasó los dedos por los cabellos, se calmó y volvió a presionar su espalda con la palma de la mano y el dolor de los riñones se desvaneció. Por lo menos algo bueno en la mañana de hoy. Carajo, ojalá no vuelva a molestarme. Murmuró y lo que pensó le sacó una leve sonrisa. A las 2 en punto de la tarde sonó el pito del tren que atravesaba el silencio del pueblo y transportaba carbón de las zonas hasta el muelle situado a orilla del mar, allende a Bahía del Mar. El sonido del pito extendió el bochorno, aumentó la modorra y Rafael tuvo la impresión de escucharlo al final como si fuera el último latido de su corazón. En su hombro colgaban la cámara de fotografiar que parecía un apéndice del brazo y la mochila arhuaca con una agenda y el celular. Sus pies se orientaron hacia la calle principal, acelerándolos como animal perseguido, sin dejar de mirar hacia atrás. De repente, sus ojos se encontraron con algo sugestivo. Se detuvo y se rascó la cabeza. Miró y analizó a su alrededor. Tomó la cámara, la cuadró delante de sus ojos y empezó a fotografiar. ¡Clic! La iglesia más parecida a una casa de perro que a un templo.
Clic, una enorme pila de sacos de arena como trincheras en plena plaza. Clic, un parque con pocas bancas. Clic, no había ninguna persona en el parque, solo un perro que dormitaba bajo la canícula de las 2 de la tarde y que el calor lo volvía sonso. Con mucha maña intentó tomar una foto a la pavita de la muerte instalada en la pequeña cúpula de la iglesia, pero ella, más habilidosa que él, aleteó entre los árboles y se perdió. La cámara no pudo disparar el flash. Rafael no le dio importancia al detalle de la cámara. Otra vez secó su sudor con el pañuelo de bordes azules. Tuvo el deseo de encontrarse muy cerca con algún vendedor de raspados para calmar la sed devastadora que este lugar tropical le provocaba. Pero la ilusión del raspado se le volvió trizas. Sin brújula, buscó la clásica tienda de plaza, esas que nunca faltan en los pueblos. Pero allí, en Santa Isabel, no había ningún negocio abierto a esa hora del día. El tiempo y el silencio marcaban quietud y a la vez sembraban incertidumbre. No tuvo otra actitud sino soltar un profundo uf en el que botaba el aire de sus pulmones y tomaba otra bocanada que fuera más limpia. Sin embargo, le pareció que el aire estaba infesto. Aprovechó unos cuantos segundos para tomar la foto a otro perro que revolvía basura en un sardinel debajo de un ventanal de barrotes torneados. Esta foto la voy a titular Soledad, dijo sonriendo, y avanzó a zancadas bajo el sol inclemente. Miró su celular para saber si alguno de sus amigos o amigas le había enviado algún mensaje. Se percató de que no había señal. Lo apagó y lo guardó en la mochila, desilusionado. Nunca dejó de imaginar que había alguien detrás suyo. Volteó, no había nadie. Terminó rascándose la cabeza, la barba y avanzó. Se las dejo ahí para que continúen ustedes después. Bueno, agradecemos la lectura de Martiniano y aquí creo está el que personaje. llegó el protagonista, ¿no? El personaje real de la historia, nuestro amigo, querido amigo, Rafael Darío Jiménez, poeta, periodista, narrador también. Creo que falta como indicar quienes nos acompañan en esta. Claro, sería bueno. En el número 8 de Cuentos Felinos, Martiniano Acosta, que está aquí a mi izquierda, Adolfo Ariza Navarro, que es un escritor de acá del Magdalena, de La Avianca, en Pibijay, que vive en Barranquilla hace muchos años, uno de los grandes escritores de este país, ganador de muchos concursos, incluso ganó el Premio Internacional de Novela Breve Juan Rulfo en París. Jaime Cabrera González, que es de Barranquilla, pero vive hace 30 años en Miami, es arquitecto, editor de periódicos en Miami. Está también Iván Fontalvo, Darío Fontalvo, que es creo que el menor de esta colección. Él es un muchacho de Santo Tomás, egresado de la Universidad del Atlántico, ingeniero, y acaba de ganar el Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Erazo. José Luis Garcés González, que es un escritor ya muy veterano de la generación de Martiniano, está a la cabeza de tu generación. José Luis, un escritor muy reconocido, tiene un cuento que se titula Fernández y el profesor Schneider. Él vive en Montería y bueno, ha publicado más de 25, 30 libros y es el organizador del Festival de Literatura del Caribe, de Córdoba y el Caribe, ¿no? Que va por la edición 35. Es otro de esos Quijotes y pioneros, ¿no? Abriendo el campo a mucha gente, ¿no? Anabel Manjarré, que estuvo acá con nosotros, Naudín Gracián, que es un escritor también de Córdoba, quizás de la generación nuestra, un importante escritor tallerista, le interesa no solo escribir, sino también ayudar a abrirle los caminos a los jóvenes, ¿no? Tenemos también una muchacha aquí, una escritora del Cesar muy joven, Aurora Elena Montes, porque, y aquí hago un paréntesis, una de las luchas que hemos tenido es que hay pocas narradoras, pocas cuentistas en el Caribe.
son más poetas, menos narradoras, y la mayoría son, digamos, en el género son hombres, ¿no? Y nos dedicamos a eso, a rastrear. Es toda una labor que hacemos con muchos amigos porque nos interesa mostrar también a las mujeres. Y no nos quedamos allí con Aurora, sino que también invitamos a María Angélica Pumarejo, también es de Valledupar, y participa en este volumen con un cuento titulado Tomo 3. Y finalmente, por razones alfabéticas, cierro yo el texto, ¿no? Con un cuento, esos cuentos raros que escribo yo, Encomienda para el señor Linneo, en donde trato de explorar esas relaciones, a veces no muy claras, atravesadas por las intrigas del poder, entre Mutis, nuestro sabio Mutis, y este importante naturalista sueco. No sé si tengan preguntas para Martiniano, para la coordinadora de la editorial, para aquí el personaje del texto que Martiniano acabó de leer. Así que los escuchamos. Si no las hay, pues daríamos por concluido este evento de presentación de Cuentos Felinos 8, una publicación de la Universidad del Magdalena. Invitar a los jóvenes a que compren los libros, porque esa es una manera de apoyar este trabajo que uno viene haciendo. Están en la editorial, hay un descuento para los estudiantes, son 8 números, este es el Cuentos Felinos octavos, todos son cuentos, y lógicamente ahí a la salida también están los cuentos, ahí está toda la exposición de cada uno de los libros, y necesitamos pues en ese sentido pues este apoyo, y comprándolos ustedes, lógicamente que la editorial pues también crece aquí en la universidad y tiene fondos para seguir publicando. Aprovechar la oportunidad para, tengo acá un último libro publicado por Martiniano, Danzarina del Fuego, donde recoge historias de 8 mujeres colombianas. Se lo acaban de publicar en España, ¿no? Entonces, para que tengan conocimiento, ¿no? Porque a veces los libros se quedan entre nosotros, los escritores, los críticos y algunos pocos amigos. Bueno, damos por concluida la presentación. Ah, ¿tiene una pregunta? Me gusta la parte de, o sea, creo que hubo una palabra que dijo así muy colonial de acá de nosotros, de los costeños, por decirlo así, el profesor lo leyó, y me pareció muy interesante porque detrás que es un libro muy interesante ya que se está publicando de acá, representa, ¿no?, nuestra cultura y el habla, por decirlo así, nosotros hablamos explícito, por decirlo así. Entonces, lo digo por mí, no escribo libros, pero escribo a veces de vez en cuando que poesía, que poemas. Y como que no sé, en mi caso yo me alejo a una parte donde esté tranquilo, pero también hay partes donde me inspiren a escribir. Entonces le quería preguntar acá al director, el escritor principal, ¿no? ¿Qué fue la inspiración? O sea, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué diría? ¿O qué consejo me daría a mí en este caso, o todo lo que quieran saber, de inspirarse y qué quiere representar, o cuál es el fin del libro? Martiniano, ¿algún consejo para acá, para el joven? Bueno, los consejos son las experiencias que uno ha venido teniendo a través del mismo oficio. Y es lo que yo he sentido como creador de este tipo de historias que se le presentan a uno. Recomiendo primero lectura, porque si no lees, no tienes el bagaje cultural
para poder comparar lo que tú escribes con lo que la gente con los otros escritores que están haciendo. Eso te ayuda, te fundamenta todo el trabajo, leer. Ahora, no leer todo, porque de todos modos hay algunos cuentos o algunas novelas que no le gustan a uno. ¿Ya? A pesar de que la lectura es un placer, pues después es desechar. Buscar quiénes son los que realmente están como en el camino en el que tú vas. Escribir permanentemente. Yo tengo mi horario, sinceramente, todas las tardes estoy revisando, estoy leyendo y estoy escribiendo. Y a pesar de todo eso, aquí el compañero también tiene la gran experiencia de que una novela, por ejemplo, se escribe en 5 años. ¿Ya? Un cuento se puede escribir en un mes, pero también en un día, pero también en un año. Porque es que hay lecturas, hay documentación, hay revisión sobre todo. La revisión es fundamental en lo que usted va a escribir. ¿Por qué? Porque ese producto va a llegar donde ustedes, donde el lector. Y tiene que ser un producto bien elaborado, como dices tú, del lenguaje ese que se aplica como es un contexto costeño, entonces hay que utilizar algunas terminologías, raspado, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero de todos modos hay un lenguaje que cuidar en ese tipo de narración. Sería pues alguna de las recomendaciones: leer, tener una disciplina en el oficio, revisar y bueno, tener experiencias para poder trabajar todo lo que uno quiere expresar. Bueno, para finalizar, creo que desde la editorial, como coordinadora, le quiero agradecer a este equipo de autores, porque vienen hace 6 años trabajando en este proyecto editorial tan bonito. Es un trabajo de ustedes. Desde la editorial solamente apoyamos el proceso de edición, pero la construcción de este proyecto, de mantenerlo, ¿sí? Porque puede haber una edición, pero ya vamos en Cuentos Felinos 8 y ya tenemos la 9 para el próximo año. Y claro, y ahora que estamos, el próximo año es una fecha muy importante para Santa Marta, los 500 años, estamos tratando de recuperar toda la historia de hace 500 años, y yo me pongo a pensar que todo esto que estamos haciendo en la editorial Unimagdalena, en recuperar la historia del patrimonio, que no se quede solamente en lo oral, sino en lo escrito, para que las futuras generaciones conozcan cómo era Santa Marta en el 2000, ¿sí? en este momento de la historia. Es muy difícil conseguir literatura de hace 500 años o fotografías de hace 50 años de la ciudad que estamos tratando de buscar, no se encuentran. Por eso creo que la misión que tiene la editorial es poder rescatar toda esta cultura y patrimonio tan rica que tiene esta región y que está en ustedes, en estos cuentistas, en estos poetas que están construyendo este tipo de proyectos editoriales. Para finalizar, quiero dejarles una experiencia. La semana pasada estuve en la Feria del Libro de Filuni, es la feria en México más importante del libro académico, y es un espacio en los que libreros independientes y bibliotecarios van a comprar libros para sus librerías, sus bibliotecas, y uno de los libros más vendidos, o de los libros más vendidos, era Cuentos Felinos. ¿Por qué? Somos unos bestsellers. Claro. Al fin. ¿Por qué? Porque estaban muy interesados en la literatura o en aquellos cuentistas donde nació Gabo. ¿Sí? Es esa bandera que llevó Gabo y que siguen ustedes liderando. Entonces, estos escritores son de la tierra de Gabo, y en México ustedes saben la importancia de Gabriel García. Entonces, se fueron fascinados con estos cuentos para las bibliotecas, para sus estudiantes. Entonces, como así, yo digo, como allá en México es tan importante esta literatura, qué bueno que acá también, en nuestra ciudad, en nuestra universidad, en nuestra editorial, lo estamos fortaleciendo. Entonces, muchas gracias a ustedes por hacer parte de este proyecto, por creer en la editorial, y a los asistentes por participar en este tipo de eventos que son tan importantes. Como dice el profesor Martiniano, uno tiene que leer para enriquecerse, no es solamente un conocimiento académico, sino el conocimiento va mucho más allá. No, yo quiero indicar que uno puede armar todos los proyectos, pero si no tiene el respaldo editorial,
eso queda allí. Yo tengo libros que escribí hace muchos años, no se pueden publicar, no gustan o no están en la línea de las editoriales. Y uno se puede quedar ahí con el canasto lleno, como decía Germán Espinosa, el escritor cartagenero. Pero acá tenemos las puertas abiertas de la editorial. Y por eso es que esto ha avanzado hasta el número 10, porque ya tienes 9 y 10. Por eso hemos llegado hasta allá, ¿no? Pero es un trabajo fuerte que requiere de paciencia, porque tenemos que revisar, tenemos que invitar a los escritores. Y no es siempre una labor fácil, porque también hay escritores, como tienen compromisos con editoriales privadas, ellos no quieren ceder los textos, etc. Pero hemos encontrado acá el apoyo y eso permite que esto haya caminado. Vamos a parar en el 10 porque también estamos cansados, porque tenemos nuestros propios proyectos. Yo por lo menos tengo 3, 4 libros que quiero publicar, pero tengo que revisarlos. Y esto quita tiempo. Pedirle a uno de estos tipos de Estados Unidos que nos escriba la introducción es mandarle, después cuando ellos me escriben en inglés, que alguno traduzca. Y eso lleva tiempo. Cuando uno lo ve así, dice, pero qué fácil, 10 cuentecitos allí. Pues no es tan fácil. Y ese quizás sea el único consejo que yo quiera darle al joven. La literatura es de trabajo, 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 trabajo. Eso es la inspiración de la musa, de pronto la moza, pero la musa no. Trabajo fuerte. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias para nuestros invitados, el profesor Clinton y por supuesto al profesor Martiniano, a ustedes por acompañarnos en esta mañana y a aquellas personas que se conectaron con nosotros a través del Facebook. Gracias por estar siempre con nosotros. En nombre de la editorial Unimagdalena, por supuesto, la Feria del Libro Filsmar. Les deseamos que tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima ocasión.